tengan la bondad de sentarse. En la vida encontramos tantos signos que nos quieren expresar una realidad. Por ejemplo, cuando en el verano han preparado tierras o por descuido hay incendio en la Sierra de las Minas, al ser de día nosotros no vemos las llamas, no vemos la luz que el fuego está dando. Solamente vemos la humazón blanca y nosotros decimos hay un incendio. Y no nos equivocamos. En la noche, si nosotros vemos donde veíamos la humazón durante el día, vemos entonces las llamas y la luz del fuego. La palabra de Dios está llena de signos, de aspectos simbólicos que quieren expresar una realidad. Hoy el Señor nos habla en el Evangelio con el ejemplo de la candela encendida, nos habla de la luz y de la utilidad que la luz tiene. Por eso nadie enciende una candela y la pone y la tapa con una olla. Tampoco, dice Jesús, la pone bajo la cama. Es peligroso. Sino que la luz se pone en un lugar alto. ¿Para qué? Para que la gente vea, para que la gente sea iluminada. Y en la Biblia, la luz significa varias cosas. La luz significa vida. Vino la luz que era la vida. Jesús nos dice el prólogo de San Juan, y los hombres prefirieron las tinieblas. El significado de vida. La luz al mismo tiempo significa santidad. Lo contrario a la tiniebla, que es vivir en pecado. La luz significa también sabiduría. No tanto la sabiduría equivocadamente como la podemos entender, que viene de los libros, sino la sabiduría del buen vivir, del vivir con sensatez, de vivir en la fe y de vivir dando lo
los frutos de la fe, de lo cual nos ha hablado la primera lectura del libro de los Proverbios. No niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. A veces el egoísmo, la tacañería nos impide hacer favores a la gente. Y así por el estilo, sigue el autor del libro a los Proverbios diciéndonos que no pensemos en hacer daño al prójimo. La mente es bien veloz. Decía Santa Teresa, hablando del pensamiento, que nadie le hace caso a una loca. Y comparaba Santa Teresa la mente a la loca en casa. Porque miren, empezando por mí, ¿no es cierto que la mente nos hace pensar en cosas santas, en cosas bellas, en cosas bonitas? ¿Nos hace pensar o no nos hace pensar? Y no es cierto que la mente también hace que nos arrastremos en pensamientos de todo tipo. Y por eso Santa Teresa nos invita a no hacerle caso a la loca de casa y a seguir con la sabiduría práctica de vivir el amor. Y el Salmo, en la misma línea, nos dice que quien es grato a los ojos de Dios, el que reza mecánicamente, aquel que viene y enciende más candelas en la iglesia, o es grato a los ojos de Dios el que procede con honradez y practica la justicia, el que es sincero en todas sus palabras y no desprestigia a nadie con la lengua. Porque miren, mis hermanitos, a veces somos buenísimos con la lengua. Ojalá que para hablar bien, sino para despedazar a la gente. El grato a Dios es aquel que hace lo contrario. Quien presta sin usura. La parroquia no es casa de préstamos, pero a veces viene algún delegado de la palabra y que le pide a uno pisto prestado. ¿Y cuánto me va a cobrar, padre? Y lo que piden es poca cosa, ¿verdad? 150 quetzales, 200 quetzales, y es raro el que pide más. Pero hay personas que no dan paso si no reciben chascada. Por eso nos dice, el que presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Entonces la luz como sabiduría práctica. ¿Para qué?
para saber discernir entre el bien y el mal. Y voluntad para hacer el bien que hemos discernido. Entonces, la sabiduría también en la Biblia, la luz, significa revelación de cómo uno va comprendiendo las cosas de Dios en la medida en que vamos viviendo unidos al Señor. No tengamos miedo nunca de vivir en testimonio. Nos dice Jesús que nosotros somos luz para el mundo. Y no somos nosotros la luz. Nosotros transmitimos la luz del Señor. Y no hay que tener miedo de dar testimonio. Porque si tenemos miedo, ¿qué hacemos con la luz del Señor? ¿Qué hacemos con la luz de nuestro bautismo? ¿Qué hacemos? Lo que el Evangelio nos dice. Le ponemos la olla encima a la candela del testimonio. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Por qué? Por aquella palabrita desgraciada que nosotros le llamamos el respeto humano. Y somos incapaces de hablar. Somos incapaces de defender la justicia, de defender la inocencia de una persona. Y entonces, ¿qué sucede? Nos convertimos en tiniebla. Y la palabra final del Evangelio. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará. Si tenemos la luz del Señor, vamos a seguir recibiendo más luz. Vamos a seguir comprendiendo más lo de Dios, la fe, y llevándola a la práctica. Pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. ¿Cómo está nuestra fe? Nosotros decimos que tenemos fe. Es que yo, padre, soy muy católico. Esa es palabrería vana y palabrería hueca que no sirve para nada. Porque no se trata de ser muy católico ni rematadamente católico. Se trata de ser católico, sin tanto adorno. Y la luz que hemos recibido del Señor, tenerla siempre en alto. Y tenerla siempre en alto, viviendo en el Señor, viviendo en la verdad, viviendo en la justicia, viviendo en el bien. Porque hoy se menciona tanto el nombre de Dios en ciertos personajes de la vida política y viven más en tiniebla que en otra cosa por la
corrupción y la injusticia. Y Dios no es chicle para cargarlo en la boca. A Dios se le tiene en el corazón. Y desde el corazón nosotros damos con nuestra vida testimonio de lo que Dios está obrando. Jesucristo es luz y es vida. Vivamos unidos a Él y que la luz de Cristo brille en nuestros actos. Si realmente somos cristianos.